Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coordinación con la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Estamos conjuntamente con Ángel Delgado y tenemos en esta oportunidad a Hugo Guerra Arteaga. Él es abogado y analista político, con el cual vamos a conversar sobre el análisis político nacional y la proyección de lo que sucedió este año y el próximo. Hugo, qué gusto saludarte. Mucho gusto de estar con ustedes y muy feliz año nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos próximos al nuevo año, que esperemos todos que sea mejor. Sí, claro. Este año ha sido el año del Bicentenario, porque 200 años atrás, el pueblo de entonces, nuestros ancestros, decidieron bajo el impulso del general San Martín romper las amarras oficiales que teníamos con la península, con España, y armar un derrotero independiente. Muchas cosas han pasado en la República, 200 años, República Bicentenaria, y este año entonces tiene un significado especial. Y por cierto, hay que decirlo con claridad, es un año muy crítico. Quizás el punto de partida de este año, el Bicentenario, no esté en enero, sino esté 2 meses atrás, en noviembre. Creo que este año se inaugura, porque es desde el punto de vista político, con los acontecimientos que traen abajo el gobierno de Vizcarra. La moción de vacancia aprobada por el Congreso de la República la segunda semana del mes de noviembre del año 2020 gatilla un proceso político cuyos efectos están presentes hasta el día de hoy. En aquella oportunidad, yo quisiera recordarle, ya para empezar esta conversación, se produjo la caída de Vizcarra y el ascenso constitucional marcado por lo que decía el artículo correspondiente de la Constitución, de que no habiendo presidente de la República le tocaba la presidencia a quien estaba asumiendo la titularidad del Congreso. Se verificó, se hizo, pero a los 5 días después una conjunción que vamos a calificar de turbamulta con una campaña mediática despiadada, trajeron abajo este gobierno y tuvimos finalmente el 17 de noviembre el ascenso del señor Sagasti bajo circunstancias complicadas. Bueno, ese es el origen y yo quisiera que ese sea el punto de partida, mi querido Hugo, para reflexionar cómo esos acontecimientos que hoy parecen lejanos, sin embargo, marcaron el desarrollo ulterior de los acontecimientos a lo largo del año 2021 y quizás esa sea la explicación última del por qué tenemos un presidente como Castillo el día de hoy. Así es, Ángel. En realidad tenemos que recordar que Vizcarra es vacado en una segunda oportunidad. La primera intentona no dio resultado, la segunda sí. Lo vacan porque tienen indicios ciertos y convicción ética y moral los congresistas de que Vizcarra está vinculado a todo el tráfico de influencias, a la corrupción, con el Club de la Construcción e incluso con el caso Odebrecht, ¿no es cierto? Y eso es bien importante porque si bien está vacado, el señor Vizcarra todavía está en proceso de instrucción fiscal, todavía no se ha hecho una acusación final, está en su casa pero con libertad, ¿no es cierto? Y lo irónico es que se hicieron muchísimos cambios en aras de la transparencia, modificaciones incluso constitucionales y modificaciones al sistema político. Se pretendió bajo él cambiarlo todo, para que al final nada cambiara, para que al final todo fuera parte de lo mismo. Su caso no ha sido esclarecido todavía y ayer veía con sorpresa y con indignación cómo este sujeto, al que todo el mundo llama el lagarto, incluso estaba reflexionando ayer vía Zoom con un grupo de seguidores suyos sobre lo nefasta que es la corrupción. Sí. Terrible, ¿no es cierto? Es impresionante. Impresionante. La segunda cosa que es impresionante es la gente se olvida muy rápidamente de lo que ha sido la historia reciente. Cae Vizcarra y tal como tú lo has descrito,
de acuerdo al mandato constitucional, la presidencia debía recaer en la segunda vicepresidenta de la República. Había de cuenta que PPK fue presidente, Vizcarra segundo vicepresidente, primero vicepresidente, y la segunda vicepresidente, Meche Arauz. Claro. Meche Arauz desiste, renuncia, y entonces, de acuerdo al mandato constitucional, efectivamente le correspondía al presidente del Congreso. Entre paréntesis, un Congreso que había sido elegido después del golpe de Estado del año 2019, septiembre del 2019, que da precisamente Vizcarra cuando disuelve el Parlamento. Bien. Le correspondía entonces al presidente del nuevo Congreso. ¿Quién era? Manuel Merino de Lama. Sí. Manuel Merino, no por su voluntad, sino por una obligación constitucional, asume, nombra primer ministro al doctor Antonio Flores Arauz, una personalidad democrática, con una trayectoria impoluta, un estupendo jurista además, y asume en el gobierno. Sin embargo, empieza el tráfico de intereses de todas las izquierdas, porque la historia ya nos ha demostrado que fue una conjunción del extremismo con la izquierda del Frente Amplio, con los morados y con otros activistas, y que lanzan un golpe de masas. Ese golpe de masas de noviembre del 2020 es clave para entender el nuevo rumbo que adquiere el país. Un golpe que fue transmitido y además asusado de manera irresponsable por gran parte de una prensa que estaba supeditada al vizcarrismo y que dependía de la publicidad del Estado. Peor aún, cuando uno revisa ahora los videos, se da cuenta uno que lo que querían las masas, fíjense la barbaridad mayor de esto, ¿no? Era que repusieran a Vizcarra. Sí. Que repusieran a Vizcarra. Para cerrar ese capítulo, finalmente logran, con la muerte incluso de 2 jóvenes en Lima y de 5 personas en el interior, destituir a Merino e imponer de una manera totalmente anómala que ya la justicia y la historia van a sancionar con dureza a Francisco Sagasti, quien nunca ha sido, y esto deberíamos dejarlo consignado, lo bueno de estos programas es que quedan para la eternidad, debemos dejar consignado, nunca ha sido presidente constitucional de la República, sino un sujeto que es impuesto por todas las izquierdas tras el golpe contra Merino y que asume la administración o la encargatura de la presidencia de la República. Claro. Y su periodo es no solamente nefasto, sino que concluye el ciclo más turbio de la política nacional y de la vida nacional en las últimas décadas, con el genocidio que ya había comenzado Vizcarra respecto de la COVID-19. Claro. Esto creo que no podemos olvidarlo. Ese es un juicio que está pendiente, el juicio por genocidio. Y ahí ya entramos en enero o el verano del 2021, cuando toda la efervescencia encuentra otro vector. Un vector de agitación que es la campaña electoral, las elecciones del 2021. O sea, todo esto, Hugo, ha sido caldo de cultivo, plataforma o fundamento para que tengamos actualmente al presidente que tenemos, ¿no es verdad? Definitivamente. Las elecciones como proceso han estado viciadas por múltiples indicios, denuncias y algunas pruebas plenas de nulidad, ¿no es cierto? Baste un par de ejemplos. El primero, el Jurado Nacional de Elecciones se reunió, encabezó todo el proceso, no estando completo porque carecía del 5º miembro que debió haber sido nombrado por el Colegio de Abogados de Lima, cosa que permitió que el señor Salazarena tuviera no solamente el voto dirimiente que le correspondía
como presidente, sino un doble voto adicional, y con lo cual todas las acusaciones que se le han hecho están todavía por ser investigadas. Y después, cuando se demostró ya en el proceso de segunda vuelta las infracciones y las ilegalidades, nunca se ha permitido conocer los padrones de la OMPE, con lo cual hemos llegado a tener a un presidente de la República que puede ser legal en la medida que ha sido proclamado y que en la medida que ya por la primacía de la realidad ha asumido el cargo, pero su legitimidad sigue estando cuestionada y sigue bajo investigación en el Congreso de la República. Así es. Mira, efectivamente creo que los sucesos de noviembre, de la segunda, tercera semana de noviembre del año 2020, son el preámbulo de este año, en la medida que ahí se cuaja una determinada correlación de fuerzas, ¿no? Las izquierdas, el caviaraje, el rol de la prensa que se somete a esta dinámica y provocan, digamos, una acción política audaz que le permite capturar el gobierno, tanto el Parlamento como el propio Poder Ejecutivo. Y es esta correlación de fuerzas la que prepara unas elecciones que debieron estar pensadas para que el vizcarrismo en sus distintas manifestaciones pueda ganar. Los candidatos que estaban, digamos, corriendo con esas banderas y que habían sido los que estuvieron a la cabeza de las marchas y las movilizaciones y los actos violentos de noviembre del año 20, digamos que tenían una primera opción para salir victoriosos. Sin embargo, el descrédito del régimen vizcarrista, sobre todo cuando se descubre días después que este tipo se había vacunado de espaldas al país, y cuando ya más o menos es claro su rol perverso de destrucción de instituciones, hace que esta caída de Vizcarra arrastre a los demás. Y es en ese contexto donde aparece la figura sorpresiva de Pedro Castillo, cuando no alimentada por algunas fuerzas ocultas que manejaron las elecciones y le permitieron a Castillo ganar. Creo yo que se acomodaron las fichas de tal manera para que hubiera un representante a la presidencia de la República como Castillo, que al final se ungió con la victoria por unos centésimos, del porcentaje debido, pero sirvió para tener. Entonces, el gobierno actual no se explica si es que no hacemos un recuento y una lectura de lo que aconteció todo el primer semestre, el proceso electoral, esta jornada de noviembre, el tema de la vacuna, la angustia de la gente por no tener vacuna. Acuérdense ustedes los traspieces originales de Sagasti para no dar respuesta, heredando además la negativa de Vizcarra, cosa que tendrá que investigarse para no comprar la vacuna cuando el Perú tenía los recursos para poder hacerlo perfectamente. Luego el amarre con la vacuna china, que todos recuerdan que ocasionó un escándalo gigantesco, y finalmente pues unas elecciones procelosas, complejas, difíciles, acusadas de elementos fraudulentos, de favorecimiento por parte de los directores del proceso electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, a favor de determinadas candidaturas y en perjuicio de otras, sin duda alguna. Ese es el escenario que explica el ascenso del señor Pedro Castillo Terrones a la presidencia de la República. Hay dos cosas más, ¿no? Del lado de la oposición, lo que yo prefiero llamar oposición democrática. Yo creo que en el Perú, francamente, no hay derecha. Claro, por lo menos no una derecha ideológica, sino básicamente es correcto, la oposición democrática, ¿cierto? Se cometieron muchos errores. La señora Keiko Fujimori venía de una contracampaña, el famoso No a Keiko, que ha tomado más o menos 7 años y ha calado profundamente en la ideología y en la idiosincrasia popular. Por lo tanto, por mucho esfuerzo que hiciera, su candidatura era de mal pronóstico desde el día 1. ¿No? Tiene mérito, pero francamente debió haber depuesto su interés electoral y haber cedido esa fuerza a una conjunción que faltó.
los errores cometidos por otros dos candidatos importantes, ¿no? Claro. López Aliaga tuvo... ¿Qué fue la sorpresa? Una candidatura exitosísima, de gran sorpresa, pero le faltó convocar a la unidad. Sí. Y creo que también tuvo algunos excesos. Sí, claro. Excesos que en realidad no han sido ideológicos ni políticos, sino verbales, que le pasaron la factura. Además, sí, para mala suerte, se enferma en el momento del mal llamado debate de candidatos, claro, y no hizo un buen papel. Entonces, sí, como las elecciones son mucho de impresión más que de convicción, falló. Claro. Y el caso patético, pues sí ha sido totalmente patético, de Hernando de Soto, así, ¿no?, que fue un factor divisor. Total. No aportó en la corriente democrática, no por él, porque él es un hombre A1 como intelectual, como caballero y todo, pero creo que dividió más que aportar. Entonces, los errores también han estado dados por ese lado, cuando lo claro era que frente al pasado estratificante, frente a la corrupción, emergiera una corriente de capitalismo popular que reemplazara dentro de la República Liberal el sistema. Así es. Y hubiéramos tenido una oportunidad de crecimiento. Algo que en su momento ya había demostrado que era posible Alan García en su segundo gobierno. Así es, claro. Pero luego está el factor, ya este es de los hados, de los dioses, ¿no? El factor que uno no puede imaginar por mucho laboratorio político, y en ciencia política hacemos mucho estudio previo, mucho forecast, y es el factor sorpresa de Perú Libre. Tal como he explicado Vladimir Cerrón, el verdadero dueño de Perú Libre, sí, en realidad conoce a Pedro Castillo poco menos de un mes antes de las elecciones. Increíble. Inscribe la candidatura condicionándola que él iba. Él estaba en el momento exacto de que su causa, proceso judicial por corrupción como ex gobernador regional, estaba en casación. Sí. ¿No? Entonces, está en ese trámite, cuando es necesario formalizar, le dice él lo ha explicado, le dice a Castillo, yo oye, puedo. No, vamos a inscribir la fórmula. Si el resultado de la casación me es favorable, yo, Vladimir Cerrón, voy a la presidencia y tú a la vicepresidencia. Pero caso contrario, bueno, pues, y según lo que explica Cerrón, Castillo se demora 3 días para darle el sí de las niñas, ¿no? Yeah. O sea, es una cuestión de anécdota increíble. Claro. Y claro, al final ya sabemos todo lo que pasa. En realidad la plataforma la ponen los dinámicos del centro, sí, ¿no? Sí. La pone la gente de Cerrón en lo ideológico, y Castillo pone a un sector, el sector más prosenderista del magisterio. Claro. Claro, pero ahí ya confluye, y esto es como para seguir desarrollando el año, toda la fuerza de la Coordinadora Continental Bolivariana que está detrás, que hace el rol de Fray Martín de Porres, porque une a los senderistas con los emerretistas, sí, une a los procubanos con los prochinos, sí, une a los progres con los caviarones, y hacen realmente una campaña electoral que, digamos, ellos mismos apostaban a tener una cierta participación en el Congreso. Como diría un famoso político, en la perra vida, ¿no? Creo que es la expresión más coloquial, se les había ocurrido de que podían ganar. Y de pronto tenemos pues a un sujeto que no tiene la menor idea de cómo los dioses lo han llevado al poder, y que una vez sentado en el sillón presidencial no sabe qué hacer.
pero se ha alucinado, y eso es lo peor. Yo creo que sí sabe qué hacer en el sentido de la corrupción, porque ese es el otro tema, ¿no? Pero se ha alucinado porque se siente el rey. O sea, si ustedes lo ven en sus actitudes, en lo poco que se le llega a escuchar, ¿no? Él se siente el rey. Ahora, que sepa gobernar definitivamente no sabe. Lo que ha intentado es ponernos al caballazo un modelo totalmente ligado al senderismo en un sentido, pero no le ha funcionado porque, gracias a Dios, tenemos una resistencia importante en las calles. Sí, claro. La gente ha salido a defender el Estado de Derecho, la democracia, su libertad. Tenemos, pese a todas las críticas que se hagan, una sólida resistencia también en el Congreso, al punto que acabamos de lograr, y me incluyo en el sentido de corriente, no porque tenga ninguna participación, pero acabamos de lograr la censura de un ministro, y ya se había logrado la censura práctica, no indirecta, no por votación, de todo un gabinete anterior. Sí. Entonces, como Castillo no sabe qué hacer, ahorita estamos en la incertidumbre total. Claro. Lo que sí sabe hacer, y sabe hacer muy bien, es la corrupción. Yo acabo de publicar un artículo en el que hablo de que ya no tenemos un gobierno, sino que tenemos a la Chota Nostra, ¿no? Porque así como en Sicilia tienen la Cosa Nostra, la Chota Nostra. Acá tenemos a la Chota Nostra. Y el señor Pedro Castillo, por todas las denuncias que hay hasta este momento, funciona como el padrino, ¿no? Hugo, entonces es la improvisación de improvisaciones, una candidatura que nació justamente de la improvisación más extrema, y que ahora un presidente demuestra que no sabe gobernar, pero sí tiene experiencia en corrupción. Evidentemente, evidentemente. Yo creo que si él fuese una persona sensata y con ideas un poco más aterrizadas sobre el buen gobierno, habría convocado a gente de primer nivel. Claro. Pero él tiene una ideología muy cargada, y si nos atenemos al plano de la ideología de extrema izquierda, esta sería la fase, lo pongo en condicional, prefiero suponer que estoy equivocado, pero esta correspondería a la etapa inicial del maoísmo, que es de la destrucción de la República y del Estado burgués y liberal, para agudizar primero las contradicciones, quebrar el sistema, cosa que está logrando, el caso de las mineras, cosa de la economía y la administración pública, ¿no? Y luego reaparecer como el salvador del pueblo, es decir, con medidas populistas, todo. Un esquema de destrucción, demolición inicial y luego de salvación. Claro. Ahora, yo quiero estar equivocado, pero esa lectura me parece que no podemos dejarla. Ahora bien, tú has dicho que efectivamente en el campo electoral las fuerzas democráticas en su conjunto no tuvieron la mejor performance. O sea, al final estuvieron quienes no debieron estar. Debió formarse una suerte de coalición, no se hizo a pesar de los intentos, y fueron dispersos, y justamente se dividieron el voto de tal manera que permitió que una votación un poquito mayor, la de Castillo, apareciera triunfante. Y eso generó una dinámica que después ya no pudo ser revertida en lo que se refiere al proceso electoral en sí. Sin embargo, el sector democrático, con esa debilidad, ha sabido incursionar en un tema donde no tenía mayor antecedente ni experiencia. Me refiero a la lucha directa, a la lucha callejera, al ganar las plazas públicas y generar una permanente presión al gobierno, y eso es un límite para cualquier actuación. Las sucesivas marchas, movilizaciones, mítines, concentraciones habidas por las fuerzas democráticas desde que se proclaman los resultados en segunda vuelta y son impugnados por la acción de las propias masas, ha sido, digamos, un elemento novedoso en la vida política de este país. Tanto así que el gobierno, siendo un gobierno de izquierda y
reputándose ellos de tener una capacidad de movilización de masas, hasta ahora no han podido hacer ninguna gran manifestación, una gigantesca concentración de respaldo a su gobierno. Cuando ha habido llamados por parte de Cerrón o algunas otras personas, han sido manifestaciones relativamente pequeñas. No han podido combatir con la contundencia, la masividad y la energía y entusiasmo de los sectores que se han movido por la libertad y por la democracia. Yo creo que eso es un hecho nuevo que hay que aquilatar en el proceso político. Tenemos hoy día una democracia que no solamente se da en el Congreso, en la opinión pública, en los medios de comunicación, sino también ha ganado y ha podido echar raíces en la calle, en el escenario público, destronando la hegemonía y monopolio que tuvieron los sectores izquierdistas y que hicieron valer en noviembre del año pasado. Mira, yo quisiera recordar esto. El año 1974, yo era jovencito todavía, y por primera vez fui detenido por una manifestación política, porque participé en el Miraflorazo, en contra de la incautación de los medios de comunicación por parte de Velasco Alvarado, y terminamos con algunas decenas de muchachos. Yo tenía pues 15, 14 años, no sé, pero casi sin saber leer ni escribir, pero había en las familias una convicción democrática muy grande, y terminamos presos por horas en el Potao. Tiempos gloriosos. Mira tú. De ahí doy un salto hacia fines de los 70s, cuando ya desde San Marcos tuvimos un enfrentamiento muy grande con las izquierdas y con el nacimiento de Sendero. En lo personal, yo he pasado por el proceso de juicio popular, entonces conozco esto, pero sin embargo las clases medias, nuestros padres, nuestros tíos, las señoras, ya no participaban en la política. Hoy, frente a la amenaza, nosotros decimos la amenaza comunista, claro, si nos pusiéramos exquisitos, la terminología de ciencia política habría que decir, hacer digregaciones. Está bien. Para resumirlo, el gobierno es tan rojo pues como el panel del estudio, ¿no? Y entonces ha sido un logro enorme tener a 100.000, 200.000 personas en la calle después de décadas que no se atrevían o no les interesaban o no querían salir. Cuando a mí me decían, oye, me río porque veo una señora pituca ahí yendo con mucho cuidado para que no se le rompan las uñas y protesta y perdón. Todo está pasando algo, pues. Está pasando algo. Cuando familias íntegras, unas caminando, otras en su carro, participan en una manifestación, y cuando esto empieza a hacerse un cotidiano, porque no han parado las manifestaciones, hasta ahora se siguen dando, y hemos tenido éxitos muy grandes. Otro sería el Perú, si la gente no hubiese salido a protestar. Un solo ejemplo. Ya se había ganado el tema de Escazú antes de este gobierno. Sí, claro. ¿Cierto? Y eso se ganó a través del activismo político, el activismo de principios y de ideologías, no algo partidarizado, que hizo precisamente la Coordinadora Republicana. Sí, claro que sí. Pero luego, ¿qué hemos ganado en la calle? Y aunque no se hubiese conversado, no se hubiera coordinado, tuvimos el contrapeso en el Congreso. RUNASUR, Evo Morales no va a poder entrar así nomás al Perú, y si viene ya sabe lo que le espera. Que sí. O sea, hemos parado nada menos que un proceso de secesión, de división territorial del Perú, gracias a que la gente ahora sí sale. Claro que sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay un cambio y una madurez importantísima que es un buen augurio para el nuevo año. Claro que sí. Seguimos contigo, Hugo, después de un mensaje comercial. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos. Ya pasó.
Jorge sabemos que la Navidad se comparte. Por eso creamos el Gran Panetón San Jorge de 1,5 kilos, hecho con la receta original y la tradición de 75 años. Gran Panetón San Jorge, el panetón para compartir con todos. Purinor es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones, suspensión y tabletas AF. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita, con la garantía de Deutsche Pharma. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo, educación más allá de las aulas. Examen de admisión 19 de diciembre. De lunes a sábado, de 10 a 2 p.m, tienes una cita conmigo, Chema Salcedo, en PBO Radio 91.9 FM y PBO Digital por Facebook, Twitter y YouTube. No te pierdas el acontecer político, entretenidas entrevistas, poesía, mitos, efemérides y la mejor música en PBO con Chema Salcedo. De 10 a 2 de la tarde, solo por PBO y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe en la cultura. La energía se reinventa y nosotros también. Ahora Total es Total Energies. Nos transformamos junto a ti y te acompañamos en tu día a día, en tu trabajo, en tu pasión. Estamos juntos en este camino hacia el desarrollo de energías sostenibles. Somos el lubricante que recomienda el fabricante. La energía es vida y nuestro compromiso es darle vida al planeta, porque Total Energies es energía sostenible. Clínica Megasalud, el mejor centro médico de Lima. Esmerada atención y sin hacer largas colas. Moderna infraestructura, consulta externa, urgencia 24 horas, servicio de imágenes y laboratorio, hospitalización y centro quirúrgico, amplios espacios y zonas comunes ventiladas, garantizando tu tranquilidad. Clínica Megasalud, más de 20 especialidades todos los días de la semana. Un gran staff médico a tu servicio porque tu salud es nuestra prioridad. Avenida Emancipación 791, Cercado de Lima. Facebook e Instagram, Clínica Megasalud. Clínica Megasalud, tu atención en un solo lugar. En SIVA vamos 50 años de viaje. Y siempre dijimos, vamos. Vamos al norte. Vamos al sur. Vamos en equipo. Vamos renovados. Vamos los turistas, las familias, los empresarios. Vamos a más de 65 destinos a nivel nacional. SIVA, vamos todos. Hola, seguramente ya nos conoces. Te cuidamos hace más de 20 años y estuvimos dentro de tu hogar más de una vez. Nuestra misión sigue siendo ayudarte a proteger tu salud y la de tu familia. Gracias por confiar en nosotros. Somos la familia Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Selima presenta Biotech, su nueva línea de porcelanato antibacterial y antiviral hecho en Perú. La nanotecnología con iones de plata brindan seguridad y protección a tu vida. Un producto ideal para clínicas, hospitales o tu hogar. 99.9% de efectividad en la eliminación de virus y bacterias. Su efecto protector es continuo y prolongado. Y su calidad está certificada y avalada internacionalmente por las normas vigentes. Generamos espacios seguros para tu salud. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Estamos con Hugo Guerra Arteaga, abogado y analista político, conversando sobre el tema de coyuntura nacional.
Hugo, retomando el análisis tan brillante que estabas realizando antes del corte, ¿es el Perú uno de los últimos baluartes o bastiones de la democracia ante el advenimiento de esta corriente comunista, chavista, que ahora ya acaba de llegar a Chile? ¿O crees tú que vamos también a ser nosotros empantanados con este proceso tan triste para los países latinoamericanos? Debemos partir del principio del que el que quiera ver, que vea, y el que no quiera ver, que no lo vea, ¿cierto? Existe el Foro de Sao Paulo, que reúne a todos los partidos de izquierda marxista de América Latina, ¿no? Es un foro que además está auspiciado por dinero sucio de la corrupción tipo Odebrecht. Correcto. Bien. Y este foro ya tiene una larga data de proyectar la revolución en esta parte del mundo. Lo hizo en Venezuela con Hugo Chávez, obviamente auspiciado por el castrismo, y de ahí se fue proyectando en experiencias terribles, ¿no? La de Nicaragua, por ejemplo, la de Argentina. Argentina, ha estado viendo los indicadores económicos, son los peores del continente, o sea, han quebrado una nación maravillosa como esa. Lo hicieron en Ecuador, ahora lo acaban de hacer en Chile. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Y entendamos en 3 frases la idea. Ellos tienen una visión que no solamente es ideológica, es geopolítica, que implica deconstruir, es decir, desarmar a las repúblicas liberales y unitarias que actualmente existen, es decir, desaparecer a los estados-nación para recrear con acentos propios del siglo XXI el sueño de Bolívar de hacer la patria grande latinoamericana. Según esto, necesitan hacer estados plurinacionales. Así es. Que pueden ser autónomos, pero que ya no serán soberanos, porque todos estarían sometidos al gobierno del partido único, del Partido Comunista. El Perú no está ajeno a esto, no está ajeno a todo el manejo geopolítico. Evo Morales tiene un planteamiento muy preciso en relación a eso. Parte de su estrategia es dividir al sur del Perú, ¿no? Y hacer un corredor que partiría al Perú, pero a la manera de la Confederación, Perú del Norte, Perú del Sur y el Alto Perú, y además tomaría parte del norte de Chile y parte del norte de Argentina. Quienes no entienden este proceso, que no es solamente ideológico, insisto, es geopolítico y de muchísima estrategia, y que está manejado por organismos perversos, como el Grupo de Inteligencia número 2 de Cuba, el G2, no va a poder entender qué es lo que nos está ocurriendo. Sí, yo creo que eso es fundamental. Mira, tener una visión geopolítica en un mundo globalizado es fundamental. Los procesos políticos ya no se explican solamente al interior de cada frontera, sino es inevitable que haya una conexión por las comunicaciones, por la información que se procesa casi en términos simultáneos en todos los países. Hay una mayor integración. Y además, aquí, de hace ya de unos años atrás, se ha generado una suerte de internacional para América Latina, que es el Foro de Sao Paulo. Este es un organismo que le ha permitido al castrismo salir de los marcos de estrechos de la isla y proyectar una política hegemónica sobre el continente. Y la verdad, hay que decirlo con todas sus letras, que lo ha hecho con bastante eficiencia, en la medida en que ha logrado pues prevalecer. En la década anterior ha habido pues avances importantes en muchos países, y hoy día retoma, después de algunas derrotas parciales, este impulso que se ha materializado de alguna manera en el Perú, y que hace un par de semanas
en el hermano país de Chile. Y la tendencia es un poco que se produzca un triunfo parecido en Colombia en las próximas elecciones, y entonces cerrar un círculo sumamente peligroso. Hugo, tú lo has dicho con toda claridad, esto no es un tema solamente que se explica a partir de los problemas y desafíos que tenemos como nación. Este es un tema donde hay una injerencia geopolítica de otros países, y eso está marcando entonces el derrotero futuro del país. Por lo tanto, la defensa tiene que ser una defensa también continental, contra un conjunto de ideas y de políticas que tienden a quebrar la unidad de nuestro continente. Tú habías señalado a Evo Morales y las repúblicas plurinacionales. Yo quisiera recordar que en el discurso de asunción de mando de Pedro Castillo, en el Congreso de la República el 28 de julio de este año, él dijo lo siguiente, que había que hacer una constitución con carácter plurinacional. Este aspecto no se advirtió. La gente está más preocupada por el modelo económico, pero no advierte esta perversión que, como tú has dicho, tiene un propósito de escindir las fronteras de nuestros estados-naciones y ir a una suerte de repúblicas aymaras, quechuas, araucanas, qué sé yo, y eso genera una suerte de proceso político diferente, ¿no? Ahora, acá hay varias reflexiones como para por lo menos plantearlas muy rápido. Pedro Castillo, cuando presta juramento al cargo, no lo hace por la Constitución del 93, que es la que nos rige. Tampoco lo hace como Humala por la Constitución del 79, sino jura por la Constitución que se hará, y que será de una república plurinacional. Ojo, con lo cual su juramento, nosotros como abogados, creo que los tres lo somos, sabemos muy bien que no se puede jurar en vacío. Así es. Por lo tanto, ahí hay un problema de forma particularmente grave, y su juramento puede devenir en inválido. Pero pasando de eso, así como está este proyecto de hacer repúblicas plurinacionales, también hay desencadenantes que están operando acá de manera muy grave. El narcotráfico. Claro. ¿Cómo se sustenta todo el cambio? La revolución, yo lo he vivido en Centroamérica, se sustenta con algún ingreso económico. Y ese ingreso lo está dando la alianza con el narcotráfico. Claro. En el Perú, si algún oyente no lo sabe, el grupo que maneja el narcotráfico es el Cártel de los Soles. Sí, claro. Es decir, el narcotráfico manejado por los generales venezolanos que controlan el gobierno de Maduro. Entonces, este es un problema real, y mientras nosotros estamos acá en vísperas del nuevo año, celebrando las fiestas de una manera tradicional, en el Braem se está agudizando el problema del narcotráfico en alianza con un sector terrorista. Pero luego está también la influencia que no podemos dejar, por lo menos de mencionar, porque da para mucho más análisis. La influencia de China, cuya ruta de la seda sale al Pacífico precisamente por el Perú. Y revisen ustedes cómo está creciendo la participación de China en la economía peruana, en la compra de empresas, y se darán cuenta de qué estamos hablando, de lo grave. Y lo otro es la influencia iraní. Claro. Pero todas estas fuerzas y todos estos intereses son los que también están detrás del proyecto que improvisadamente, a trompicones y sin ningún nivel intelectual importante, intenta hacer Castillo. Es quebrar a las instituciones nacionales. El énfasis de Castillo está en quebrar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Incluso ya en el caso de las Fuerzas Armadas ha puesto bajo la premisa de grupo de cumplimiento de las normas a una fuerza paralela de tipo político, de supervisión, ¿no es cierto?, gravísima, que está quebrando la institucionalidad y va en el sentido de modificar
a las Fuerzas Armadas profesionales y convertirlas en partisanas, es decir, fuerzas populares. Así es. Y luego se tiene lo más grave. Desde estos días están terminando de destruir la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y están modificando desde la base todo el esquema de la Policía Nacional del Perú. Entonces, la amenaza detrás es particularmente grave. Claro, eso es lo que a veces no se percibe, porque nos quedamos un poco en los fenómenos que tienen una mayor espectacularidad. Y claro, los tropiezos cada vez más grotescos de Castillo, efectivamente son un tema muy grave, qué duda cabe. Sin embargo, creo yo que hay un proceso político que está en la trastienda, que no aparece visible, pero que es, yo diría, tanto más peligroso que lo que sucede, digamos, en la escena abierta. Estos procesos de ir copando, consolidando, en una estrategia subversiva que no se basa solamente en el corto plazo, porque para ello finalmente el que Castillo triunfe o no triunfe, su suerte, que lo vaquen o no lo vaquen, es un episodio, es un recodo en el camino, ¿ya? Lo importante para ellos es un curso, y en ese curso hay que reconocer que de tiempo atrás en todas sus versiones han estado acumulando fuerzas y han dado pasos hacia adelante. Si nosotros recordamos que hace 4 años nomás el señor Castillo encabezaba la principal huelga sindical de nuestro país y puso en jaque al Estado peruano durante varios meses, 2, 3, 4 meses, recuerden ustedes, y eso... Y el grupo que lideró esto, que era un grupo básicamente filosenderista, prosenderista, vinculado al Movadef y a CONARE, ese es el grupo que después ocupa la presidencia de la República. Ese es un avance. Y además, digo yo, probablemente nos hayamos librado del ministro Carlos Gallardo por los errores y limitaciones que tiene, pero hay una ya infiltración por parte de estas tendencias en el ministerio, y el afán de capturar el SUTEP, de capturar el magisterio como una base política y social de la revolución y de los cambios es fundamental. De ahí entonces que la primera acción de este gobierno es el reconocimiento del sindicato que había promovido el propio Castillo, la FENATE, ¿no?, para poder disputarle al SUTEP a otra facción izquierdista, pero digamos que la considera moderada y parte del sistema, de modo tal que el magisterio en su conjunto ingrese a esta perspectiva de transformación revolucionaria como ellos quieren, ¿no? A mí me causa un poquito de curiosidad, a veces ya hasta de diversión, ver a periodistas y, como dicen en la selva, sacha analistas, ¿no? Porque se quedan efectivamente en los pericoteos, en los robos menores que está haciendo Castillo. Porque finalmente robarse 77 millones de dólares, o el porcentaje que de eso corresponda, es un robo menor. Claro. Acá lo que se están levantando en peso es la estructura del país. Claro. Fíjense en la misma línea de reflexión que hace Ángel. Dentro de unos pocos días, ya ahora en enero del 2022, va a asumir el cargo un conjunto de gobernadores y prefectos que se despliega por todo el país. Así es. Son las autoridades que tienen control político y territorial. ¿Se ha necesitado hacer una revolución al estilo cubano? No. ¿Al estilo maoísta? No. No, ya tenemos el comunismo puesto, funcionando. ¿Cómo? Vía nombramiento oficial. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? ¿De una revolución que se viene a futuro? No, de una revolución que ya la están provocando. En el caso del sindicato, lo terrible y lo desgraciado es, muchos luchamos contra el SUTEP original y nos levantábamos en contra del SUTEP porque desde nuestro punto de vista constitucional, en la década del 70 no debía haber un sindicato único de trabajadores. El SUTEP cumplió y se convirtió en sindicato unitario. Así es.
Y realmente, más allá de su discurso marxistoide, pero sí se dedicó a luchar por los maestros. Claro. Y se estableció un statu quo en el que el Estado, que de alguna manera era la patronal, tenía que negociar con el magisterio. Y se pudo avanzar. Se pudo avanzar a hacer una reforma. Sí, claro. Pero de pronto llega Castillo, impone al ala más radical, es el SUTEP CONARE, SUTEP FENATE. Sí. ¿Quiénes son CONARE y FENATE? Son dos bracitos del Movadef, es decir, dos brazos de Sendero Luminoso. Claro. Yo no sé si nos falta indignación o no tenemos memoria o todos acaban de nacer, ¿no? Pero yo veo poca gente real y honestamente indignada. Tenemos a Sendero Luminoso, causante de la muerte de decenas de miles de personas en el Perú, gobernándonos. Totalmente de acuerdo. Ese es el tema. Ese es el tema. Y lo que no le ha funcionado a Castillo por ahora es su reforma agraria. Porque realmente no hay nada que reformar. A no ser que se quieran tirar a todas las empresas agroindustriales. Pero como reforma agraria, en el sentido de la esquista, ya no hay nada que reformar. Claro. El Perú casi no tiene tierras agrícolas. Entonces, es cuestión de tiempo simplemente. Claro. Si dejamos que Castillo siga, la revolución mal hecha, a trompicones, con una ideología nefasta, ya está gobernándonos y o no nos damos cuenta o no nos indignamos lo suficiente. ¿Qué viene para el 2022, Hugo? Los últimos destapes que se están produciendo creo que nos dan la pauta a seguir. De un lado, sí me parece que es indispensable que haya una segunda solicitud de vacancia. Y creo que las justificaciones, por si no hubiesen sido suficientes las de Patricia Chirinos, ahora se han multiplicado. Desde el punto de vista ético, moral y de convicción, de decencia, ya todos los factores están para incriminar a Castillo y a su entorno, como lo que dije antes, la Chota Nostra, ¿no? la mafia del gobierno. Entonces creo que hay razones suficientes. Pero del otro lado, y en esto confío mucho más todavía, está la implosión que debería hacer este régimen por fuerza del pueblo. Claro. El pueblo, mis queridos amigos, lo ha demostrado en la historia, es el que comete más errores, pero al mismo tiempo es el que mejor los corrige. Y se viene una etapa de autocorrección. La crisis económica, las medidas contraproducentes, los niveles de escándalo increíble, abominable de la corrupción gubernamental y algunos factores que seguramente se van a desencadenar en las primeras semanas del 2022 y creo que las últimas denuncias previas a la Navidad ya nos dan una pauta, van a llevar a que este régimen no se mantenga. No solamente por una vocación democrática, sino por hartazgo y, como lo hubiera dicho Albert Camus, por la náusea que produce todo esto, ¿no? Ahora bien, yo estaba... Es verdad, yo creo que el tema de la suerte de Castillo es una, pero puede seguir un curso independiente al proceso político de revolución que se iniciaron en el país y que tú lo has dicho que ya está en curso. Leía un libro de Álvaro García Linera, que ha sido vicepresidente de Evo Morales, es un hombre inteligente, muy articulado. Entonces él, cuando explica la revolución boliviana, establece etapas, y hay una primera etapa en la cual la lucha y la movilización tiene como objeto detectar y ver las debilidades en el bloque adverso, cosa que se ha podido verificar. Eso le ha permitido a Castillo ganar y la permeabilidad como lo han hecho. Y entonces como que se prepara una etapa distinta que se llama el empate catastrófico, que es donde las fuerzas ya definidas
entran a una suerte de enfrentamiento, de confrontación final. En consecuencia, estaríamos caminando hacia eso, ¿no? Definitivamente. ¿No? Y creo que el mejor camino que tenemos todos los peruanos el 2022 es el camino a seguir la protesta democrática en la calle. Claro que sí. Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Te comprometemos para una próxima oportunidad. Para el próximo año, a ver cómo estas predicciones que hacemos se van a verificar o no. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo para ustedes. Esto es Conversando con el Perú. Y un gracias. feliz año Sí, gracias 2022. por la referencia. Un gran año para todos ustedes. Muchas gracias.